Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenido a la guarida del león. Buenas tardes Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida acá a nuestra pequeña reunión de amigos prácticamente porque lo considero así y espero que te guste compartir con nosotros esta horita. Claro que sí, hola, buenas tardes Paraguay, muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los que atendieron a esta invitación súper amable de Alejo. Estoy muy agradecida de que me tengan aquí de invitada. Es un honor para mí poder compartir algo de tiempo y de charla con el Cono Sur, tan necesitado en estos momentos de información puntual, real, veraz, oportunísima y bueno, que está avanzando a nivel global a pasos agigantados, así que es menester tomarnos este tiempo. Gracias. La idea es educarnos, ayudar a los compatriotas aquí en Paraguay en contra de la desinformación y deconstrucción social que estamos viviendo en todo el mundo. Y es muy fuerte. Acá prácticamente estamos jugando con arco libre, como se dice, ¿verdad? O sea, estamos a pecho gentil y creo que tenemos que aprovechar cada minuto de educación o autoeducación que podamos dar, ¿no? ¿Verdad? Así es, Alejo, lo has dicho, pero exactamente como es. Estamos en tiempos de desinformación muy fuertes. Estamos en tiempos en donde los grandes conglomerados económicos son dueños de los grandes medios de comunicación que yo he devenido en llamar medios hegemónicos de comunicación porque ya su grandeza no es tal, ¿no? No son grandes ni en términos de lo que indica la deontología de las comunicaciones y del periodismo, que deben ser medios de comunicación o medios periodísticos, como indica la deontología y el deber y la ética periodística al servicio de las sociedades. Eso no está ocurriendo, no estamos viendo medios de comunicación que se presten para el servicio social, sino que se están prestando para el servicio de los grandes potentados económicos mundiales. Aquí estamos. Sí, y el primer tema vendría a ser las conexiones de la ONG y el amigo Soros dentro de los gobiernos latinoamericanos. O sea, apuntando a eso, ya que estamos en el baile. Muy bien, bueno, lo primero sería explicar un poco quién es George Soros, porque muchísima gente cree conocer quién es este personaje y mucha gente de facto ni siquiera sabe que existe o no tienen la menor idea de quién es. Bueno, George Soros, como ya lo he explicado muchas veces en muchos paneles de discusión y bueno, por todas mis redes sociales, han ido conociendo un poco quién es este personaje nefasto y dañino para no solamente Latinoamérica y no solamente América, sino realmente es un ser nefasto a nivel global. Bueno, vamos a explicar. George Soros, primero que todo, se vende como un personaje dedicado a la filantropía. Así es conocido a nivel global, sobre todo por su gran fundación que es la Open Society Foundations. La Open Society Foundations es una fundación a nivel global inmensa con estructura, digamos, de red. ¿Cómo construye George Soros esa red? La construye valiéndose de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación regados a lo largo y ancho de todo el mundo que él supuestamente financia. Y digo supuestamente porque hay que aclarar aquí que Soros no solamente saca dinero de su bolsillo, sino que saca dinero de tu bolsillo y del mío, es decir, dinero de los oyentes, de los que pagamos impuestos en los diversos países. Esta conexión ineludible, ya irrefutable, la confirmé en 2020 mientras nos teníamos y muertos de pánico. Ya algunas personas se han podido dar cuenta, pues,
de la cantidad de manipulación que hay detrás de toda esta figurada pandemia, ¿no? Que yo devengo también en llamar no pandemia, sino epidemia, porque es una epidemia, existe, no hay que negarlo, pero no existe como pandemia como tal. Pandemia, de hecho, es una enfermedad que está distribuida en todo el mundo y afectaría a un gran número de ciudadanos mundiales. Eso no fue lo que ocurrió en un inicio, sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como pandemia. ¿Con qué fin? Con un fin de, obviamente, de manejar un gran trabajo de ingeniería social. Pero vamos a pasar más adelante a tocar esos detalles. Vamos a regresar un poco a hablar del personaje en cuestión, que es George Soros. Entonces nos quedamos en que Soros es un figurado filántropo por el detalle que te acabo de explicar, que es supremamente importante porque esta confirmación a nivel de investigación periodística no la tenía yo hasta 2020. Saca dinero de tu bolsillo y del mío. Obvio, principalmente de los estadounidenses, porque aquí es donde Soros radica y vive. Pero el señor George Soros también es especulador financiero. ¿Qué significa un especulador financiero? Mucha gente dice, ay, pero no ataques a Soros así. Él es un hombre inversor en la bolsa, etcétera, etcétera. Claro que invierte en bolsa. Esa es su profesión, es economista de profesión, fue educado en las mejores escuelas de economía en Londres cuando migró de Hungría hacia Londres y allí tuvo como gran tutor a Karl Popper, de quien él usurpa las teorías de la sociedad abierta y por eso su fundación se llama Sociedad Abierta y por eso la fijación de Soros con respecto a lo de las sociedades abiertas. Lo que pasa es que Soros distorsiona la visión primaria, principal, de inicio de lo que es la gran filosofía de las sociedades abiertas de Karl Popper, pero se adueña del nombre de Popper y se llama a sí mismo un estudiante de Popper, una persona que estudió con él, que se nutrió de sus teorías y de sus filosofías y de sus estudios, pero las distorsiona porque es un gran maestro de la distorsión. Toma ideas fundamentales para entonces alterarlas y distorsionarlas a su modo y entonces ya se adueña de ellas. Esto es tan solo un pequeño ejemplo de lo que hace después en un gran macro ejercicio mundial, que de hecho le va muy bien, que es la tergiversación y la distorsión de las ideas primarias. ¿Cómo lo logra? Adueñándose del panorama cultural de los países. Entonces, hasta este punto tenemos, George Soros es un inversor financiero, pero dedicado a la especulación financiera, que tiene la pequeña, yo no estoy insultando al señor Soros y lo aclaro aquí porque mucha gente me dice, ¿por qué le dices especulador? Porque eso es una profesión, existe como profesión. ¿Es inmoral? Sí. ¿Es poco ética? Sí. ¿Por qué? Porque se vale de información adelantada y privilegiada para poder hacer inversiones en bolsa que pueden, por ejemplo, tumbar economías de un país entero. Como ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, a donde con un juego macabro, como todos sus juegos, un juego financiero, pues quebró la bolsa de Inglaterra, quebró el mercado inglés, quebró la libra esterlina. Esto no es una historia que yo estoy inventando, esto es una historia conocidísima en Europa y sobre todo conocidísima y súper padecida por los ingleses cuando en un solo día George Soros con una jugada magistral, porque por supuesto que el hombre es extremadamente inteligente, astuto y hábil,
pues logró quebrar la libra esterlina. ¿Qué pasa con esto? Así, por ejemplo, también en Francia lo conocen muy bien. De hecho, fue procesado penalmente por un juego también sucio de especulación financiera. Ahora, ¿esto es legal? Repito, sí, pero no es ético ni moral. Coincide con el perfil psicológico de George Soros, porque George Soros no tiene ningún reparo en ejercer acciones de moral flexible, como lo decía yo en aquel reportaje especial investigativo que realicé en 2018 y que fue censurado y por el cual yo tuve que pagar un precio bastante alto que de hecho todavía estoy pagando, pero aquí estamos con la frente en alto porque los tiempos no son ni para arrodillarse ni para bajar la frente. El precio, ustedes, bueno, ya muchos de ustedes que siguen mi trabajo en mis redes sociales y por mi canal de YouTube lo saben. Yo fui sometida a investigación federal por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos porque yo era empleada federal, yo trabajaba para la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos y por tanto ellos 5 meses después de estar mi reportaje al aire reciben una carta de George Soros pidiendo mi cabeza y mayores explicaciones. Bueno, los directivos de USAGM, Radio y Televisión Martí, que es el buró de noticias para el cual yo trabajaba, que está bajo USAGM, que es la agencia federal de noticias del gobierno de los Estados Unidos, bueno, sus directivas decidieron ponerme en la calle y someterme a investigación federal, obviamente luego de borrar todo rastro de ese reportaje investigativo que a lo que se dedicaba era a develar los vínculos de George Soros con las narcodictaduras de Latinoamérica. Y no solamente narcodictaduras, sino aquellos narcoterroristas que están en Colombia, como las FARC y el ELN, que gozan en este momento incluso de puestos en el Senado, muy bien puestos allí por el expresidente Santos, Juan Manuel Santos, el mismo que le dieron el Premio Nobel de la Paz, el mismo que fue a Cuba y se sentó con estos criminales de lesa humanidad para negociar, sin lugar a dudas, negociar puestos y curules en el Senado y para negociar muchísimas otras ventajas como la creación de la JEP, Justicia Especial para la Paz, porque así le llaman, en una apropiación también de ideas, todo lo que es marxismo cultural, ahora vamos a hablar de eso, y poder que ellos avancen en el camino de la toma legal, legítima y política de un país como Colombia, que viene a ser la joya de la corona para todos estos criminales unidos trabajando en torno al globalismo. ¿Y quién es la cabeza visible ahora o quién es la cabeza importantísima en estos momentos? Porque es quien une los hilos económicos de todos estos que están regaditos en la cúpula de poder mundial, luchando por un globalismo, pues George Soros. Así que de esta forma, Alejo, estamos redondeando un poco quién es este personaje, a qué se dedica, cuáles fueron sus inicios, más o menos qué es lo que ha hecho a nivel mundial. Y bueno, así llegamos a este panorama de 2020, en donde todos hemos tenido que vivir de una forma absolutamente insólita el encierro a nivel mundial de muchos países absolutamente clausurados, cerrados, amordazados y amedrentados con un fin de, obviamente, cuidarnos porque hay una pandemia muy peligrosa allá afuera que está poniendo en peligro a la humanidad entera, en donde en pleno siglo XXI un supuesto virus del cual todavía no sabemos nada y la misma Organización Mundial de la Salud se contradice de un día a otro, da unas directivas diferentes de un día a otro, pues nos están indicando que ellos son quienes van a cuidar de nosotros. Nada más falso, esto es una verdadera falacia
los organismos internacionales, transnacionales, que en otrora fueran aquellos organismos en que nosotros podíamos confiar, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, pues están en este momento descartados. Ya somos muchas las personas que estamos clarísimas de por dónde van los movimientos de injerencia social y de manipulación social, pero mucha gente ha venido a sumarse a este gran despertar, por decirlo de alguna manera, y a esta gran forma de entender lo que está ocurriendo tras bastidores desde hace muchísimas décadas, pues en 2020. ¿Por qué? Porque la población mundial se vio obligada a encerrarse en sus casas y a amordazarse y a morirse de pánico, y tuvieron tiempo para leer, para investigar, para ver otro tipo de información, otro tipo de noticias, más allá de los medios hegemónicos de comunicación, y pudieron descubrir que hay otras temáticas irrefutables que en este momento ya mucha gente está investigando por sí misma, siguiéndole los hilos y descubriendo nueva información. Así que bueno, por eso nos encontramos hoy en un punto muy positivo como de esta gran labor que tú estás haciendo, Alejo, que es reunir gente que quiere y merece tener respuestas a otra información que nunca le han entregado. Sí, justamente por eso estamos aquí, ¿verdad? Esa es la razón principal, para poder tener de primera fuente, de primera mano, un panorama distinto, o como se suele decir en otros lados, la otra campana, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, después de todo lo que nos pasamos investigando, porque yo tengo años investigando muchas cosas, eh, podemos decir que es la campana con la mayor cantidad de verdad posible dentro de su contenido, ¿verdad? Ahora, dentro de este señor nefasto que estamos hablando de él, ¿cuál fue realmente el momento donde hubo un cracks y donde él como que toma la batuta? Porque antes él estaba, desde mi punto de vista, por lo que pude llegar a ver, él siempre estaba como escondido detrás de bambalinas para no figurar, pero en algún momento él tuvo que decir, bueno, tengo que asumir y tengo que hacer. ¿Cuándo fue que él hizo esa conversión? ¿En qué momento exacto él agarró y tomó el timón y dijo, bueno, acá tenemos que hacer el cambio ya y vamos a destruir todo esto y vamos a crear, porque ese es su concepto, crear un nuevo paradigma, un nuevo mundo? Él va con eso, que cambia el tema de lo que significa paz, ya no significa, la paz que hoy nos dan no es la paz de los años 40 o 50, ¿verdad? La misma cosa, el significado de guerra de hoy no es la misma cosa de antes. De hecho, hay palabras que hoy estamos utilizando que ya no se pueden utilizar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en toda esa deconstrucción que nos está haciendo mamar este señor, eh, básicamente con todos sus grupos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento él agarró y hizo, ¡paf! Ahora arrancamos? Esa es una... Muy bien, ahí has nombrado dos puntos súper claves, por favor recuérdamelos si se me pasan, y es lo de la apropiación del lenguaje y la apropiación Sí, así cultural, mismo. que no es más que el marxismo cultural, es que esto ya está escrito y probado desde hace muchísimo tiempo por los marxistas leninistas. Esto, cuando hablamos de marxismo-leninismo, pensamos que estamos hablando de historias muy anquilosadas, viejas, por allá, años 60. No, señores, el marxismo sigue muy vigente, y sobre todo el marxismo cultural. Entonces, estas cúpulas, puntual, ¿de dónde, cuál es el punto exacto de quiebre, me preguntas, en que este personaje comienza a ejecutar estas acciones? Bueno, no hay un punto exacto, ni un año exacto, ni un momento exacto, porque esto viene desempeñándose desde hace muchísimos años. Su fundación es muy antigua, es decir, mientras nosotros... Él es muy antiguo. Él es muy antiguo, él es un hombre nonagenario, y para decírtelo de una vez, antes de que se nos pase, todo el plan de acción está programado pie a pie, punto a punto. Cuando este hombre se vaya de este mundo físico,
que no será muy tarde porque, te digo, está alrededor de los 90, 91 años, si no estoy mal, ya cumplió. Bueno, pues está todo preparado. Su hijo ya está dirigiendo la fundación de él, ya está a la cabeza, junto con Mark Mallow Brown. ¿Quién es Mark Mallow Brown? Mark Mallow Brown es un gran lord inglés de gran alcurnia y de gran poder, por supuesto, porque es que nosotros, los pobres mortales desde por acá abajo, no podemos tener acceso a ese mundo no visible e inalcanzable de los grandes poderes mundiales. Los grandes poderes mundiales están en muy pocas manos, están en tan pocas manos y es tan comprobable que están en tan pocas manos que podemos darnos cuenta hoy con un ejemplo básico, elemental, como es la censura en los medios de comunicación, censura ideológica, porque aquí no estamos hablando de censura por mal comportamiento en cuanto a lo que dicta la ley, que es la decencia en las comunicaciones y que es lo que debemos mantener no solamente en redes, en el mundo real, en la vida cotidiana. No, aquí no estamos siendo censurados por mal manejo de nuestro comportamiento decente en las redes sociales. Nosotros estamos siendo censurados por ideología. Y fíjate cómo es de fácil unir esto con lo que comencé a explicar referente al marxismo cultural. Esto es una estrategia de marxismo cultural, la apropiación de las ideas per se. La paz ya no significa paz. El bien ya no significa bien, ya todo empieza a ser turbio, difuso, esa línea clarísima entre el bien y el mal no existe, hay que borrarla para poder irse apropiando el manejo cultural de las poblaciones y así lo hacen por medio de esas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación a los que el señor George Soros les hace llegar esos dineros de su fundación que vienen triangulados de los impuestos tuyos y míos. Y vuelvo, insisto, no son solamente los impuestos estadounidenses. Este mismo recurso lo ha utilizado en muchos otros países. Ya lo está haciendo fuertemente en Argentina y en España, de manera masiva, sin que esos pueblos sepan nada, pero sus gobernantes sí que lo saben. Y de Paraguay me encantaría confirmártelo hoy, pero hasta que yo no tenga una fuente más fuerte que la que tengo, no voy a confirmar nada ni de Paraguay ni de Uruguay. De Chile ya lo puedo confirmar, de Argentina, de España, de Colombia, de Costa Rica, pero hay países en donde todavía estoy trabajando data, información de fuentes. Te podrás imaginar la búsqueda de fuentes para este tipo de temáticas en donde uno tiene que enfrentar no solamente acoso, sino difamación, y no solamente acoso y difamación, sino amenazas directas y puntuales.